En Recap Blue, lo que pasa ahora. Pasa a las 8 de la noche, 13 minutos, y se los contamos en Recap Blue. Una semana después de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, las autoridades colombianas, con el apoyo de Estados Unidos, ejecutaron una operación conjunta para incautar un narcosubmarino. Iba en aguas internacionales, y aquí, Lucas, entonces empezamos a ver cómo la colaboración sobre la que Colombia, digamos, no tuvo ningún tipo de información el año pasado por cuenta de las tensas relaciones entre ambos gobiernos, el de Donald Trump y el del presidente Gustavo Petro, pues ya eso se está destrabando, sí. Ya hay una cooperación y hay unos resultados en la lucha contra el narcotráfico. Una cooperación, Silvia, que desde hace muchísimos años, por décadas, ha sido siempre estratégica, y esto es algo que siempre ha dicho Estados Unidos, incluso en los momentos más duros, en los momentos más tensos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el gobierno Trump, siempre los congresistas, las autoridades rescataban eso, la buena disposición de las autoridades colombianas y la importancia, sobre todo, de la información de inteligencia que entrega Colombia a los Estados Unidos. Recordemos, el año pasado cerca del 80% de la inteligencia que utilizó los Estados Unidos allí en aguas del Caribe en 2024 era colombiana, pero como bien dice usted, Silvia, pues esto se da una semana después de esa reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Sala Oval, y pues sí parece, Valentina, que estamos empezando a ver de nuevo esta colaboración entre autoridades de los Estados Unidos y las autoridades colombianas. Hola, Lucas, buenas noches. Pues es un golpe bastante importante porque es este narcosubmarino o semisumergible, que es esa técnica que los grupos ilegales, en especial en Colombia, habían logrado impulsar en los últimos años con el fin de adaptar estas embarcaciones que son importantes a la hora de tener máxima capacidad para el tema de ubicar drogas y en especial los largos recorridos, porque son los que están utilizando para estas aguas internacionales. Pues fue Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, el que informó que con apoyo de Información de Colombia y con su Oficina de Asuntos Internacionales en contra de los narcóticos, fue incautado y destruido también esta embarcación que llevaba 10 toneladas de cocaína. Estamos hablando de una cifra bastante importante en cuanto al transporte de drogas, y aunque no especifican justamente en dónde fue o a cercanías a qué, esto habla entonces de esa colaboración en aguas internacionales entre ambos países luego de esa reunión de los dos mandatarios. Justamente acaba de reaccionar el presidente Gustavo Petro asegurando que, si bien ya había hablado sobre esas compartir información, se espera que en los próximos días se dé más detalles de cómo está funcionando esa colaboración. Dicen desde Estados Unidos que estaban avaluadas esa droga en $441 millones, y también que van a 4 personas detenidas. Incluso en algunas de las imágenes se ve cómo abordan desde los guardacostas a las personas que estaban allí ocultas en esta embarcación. Se suma entonces esto al ataque que se está confirmando nuevamente por parte del Comando Sur de los Estados Unidos en contra de una embarcación que estaría llevando droga hacia Estados Unidos en aguas internacionales del Pacífico. Allí se habla de al menos 2 personas muertas y una que sobrevivió luego del bombardeo y que está siendo buscada hasta ahora por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. Con esto entonces sería el ataque número 38, bombardeo número 38 en medio de ese despliegue de Estados Unidos que ha ordenado Donald Trump, y la información preliminar, 117 personas muertas, sin contar a quienes han sido reportados como desaparecidos, Lucas y Silvia. Muy bien, Valentina, gracias. Son las 8:16 en minutos. Esperen a Juan Daniel Oviedo, precandidato a la presidencia. Antes, el presidente Gustavo Petro está advirtiendo de otro frente frío, y por eso le pide a la Corte Constitucional, Catherine Ávila, que levante la suspensión temporal del decreto de la emergencia económica. A pocos minutos de iniciar el Consejo de Ministros en Montería, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso trino en el que lanzó críticas a la justicia y defendió el salario vital. El mandatario aseguró que existe una presión para tumbar esta medida en el Consejo de Estado, pese a que, según afirmó, ya se demostró que no tuvo impacto en la inflación de enero, y explicó que el aumento de precios se debió principalmente a factores estacionales en alimentos como tomate, papa y yuca, así como el incremento en la exportación de carne. En el mensaje, el jefe de Estado insistió en la gravedad de la crisis climática que atraviesa el país y alertó sobre la llegada de un tercer frente frío en los próximos días. Señaló también que regiones como el Caribe, Chocó y el norte de Antioquia registran niveles de lluvia sin precedentes, hasta 180 veces por encima del promedio histórico. Afirmó que esta situación evidencia una falta de comprensión de la magnitud del fenómeno climático, cuestionando a la Corte Constitucional por considerar la crisis como un evento predecible. Petro también
También explicó que el gobierno solo tuvo certeza de la llegada del Frente Frío a Colombia el pasado 3 de febrero y que tras su regreso al país por su visita a Washington, convocó de inmediato al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. Recalcó que alcaldes y gobernadores actuaron primero, como lo ordena la ley, pero que la magnitud de la emergencia superó sus capacidades, lo que llevó a recomendar la declaratoria de emergencia económica, hoy suspendida por decisiones judiciales. Finalmente, el presidente Gustavo Petro pidió levantar esa suspensión para poder recaudar recursos, especialmente, dice él, de los sectores más ricos y atender de manera urgente a las comunidades afectadas. Y precisamente una nueva creciente en Córdoba dejó 2 campesinos desaparecidos en zona rural de San Pelayo. Con esto ya son 4 las personas a las que se les perdió el rastro en medio de la trágica inundación que afronta este departamento. Ingel de la Rosa. 2 jóvenes campesinos desaparecieron entre las aguas que mantienen inundado al departamento de Córdoba cuando intentaban cruzar a caballo el tramo vial entre La Madera y Bongamella para evacuar, pero fueron sorprendidos por una creciente súbita del arroyo El Barroso en esta zona rural del municipio de San Pelayo. El caballo blanco en el que viajaban los jóvenes fue avistado a la deriva, atascado entre la maleza y el lodo que rodea la corriente, pero de sus dueños aún no se tiene rastro desde esta tarde cuando el arroyo los arrastró y los desapareció. Para hallarlos cuanto antes, las comunidades de la zona y organismos de socorro alternan las labores de evacuación con una exhaustiva búsqueda entre las aguas y desde el aire, informó Raúl Gómez, director de la Defensa Civil en Córdoba. Son campesinos del lugar que seguramente estaban tratando de sacar algún ganado y cayeron al parecer en una zona donde en este momento se encuentran desaparecidos. Nosotros tenemos un bote cerca del lugar, pero no estamos seguros de que esté precisamente cerca de ese sitio donde ocurrió el incidente. Tenemos conocimiento de que ya se encuentran sobrevolando con un dron para tratar de ubicarlos. En Córdoba ya son 4 los desaparecidos en medio de las inundaciones, pues a este reciente caso se suma el de otro par de personas que fueron arrastradas por una creciente cuando se movilizaban en un camión en la ruta entre Puerto Escondido y Montería. Las emergencias por las fuertes lluvias en el departamento de Córdoba, dice Fenalco, han dejado pérdidas por más de 432.000 millones de pesos en el comercio. Laura Olarte. Las lluvias atípicas en Córdoba ya dejan pérdidas millonarias en el sector agrícola y ganadero, según Fenalco. De acuerdo con un balance preliminar, las afectaciones en cultivos como maíz, arroz, plátano, yuca y ñame superarían los 432.000 millones de pesos, pérdidas que calificaron desde el sector como irrecuperables, ya que será necesario volver a preparar la tierra y sembrar. En ganadería, el panorama también es crítico. Más de 1.200 animales han muerto y 263.000 cabezas de ganado están en riesgo, lo que representa pérdidas cercanas a los 22.000 millones de pesos, afectando así el abastecimiento de carne y el empleo. Esto fue lo que mencionó el director de Fenalco Córdoba, Luis Martínez. Y esto realmente es muy preocupante porque no podemos recuperar esos cultivos, sino tenemos que volver a preparar la tierra y a sembrarlas. Así que este impacto va a llegar de todas maneras a la economía, es irrecuperable. Hasta el momento las inundaciones han dejado al menos unas 20.000 personas damnificadas, muchas de ellas en albergue. Desde el gremio se advirtió que la emergencia podría convertirse en un problema de salud pública. Ante la magnitud de la crisis, Fenalco hizo un llamado urgente al gobierno nacional y a la unidad de gestión de riesgo y pidió solidaridad del país para atender a Córdoba, una de las principales despensas agrícolas de Colombia. 8:21, esto en el departamento de Córdoba, pero autoridades en el país reportan 169 emergencias en 123 municipios con un saldo de 22 personas fallecidas, 5 heridos, más de 71.000 familias damnificadas y 19.710 hectáreas inundadas. En Santa Marta y el Magdalena, luego del paso del Frente Frío, no se han registrado nuevas emergencias. La alcaldía extendió por 6 meses la declaratoria de la calamidad pública y declaró la alerta amarilla hospitalaria para atender a las casi 2.000 familias que resultaron damnificadas por las lluvias. Mientras tanto, permanece parcialmente cerrada la vía entre Santa Marta y La Guajira. La Unidad de Gestión del Riesgo y el Ejército confirmaron que sí se va a instalar el puente militar. Se espera que esta semana se defina si se instala sobre el actual puente o a un costado de la vía. La Gobernación de Antioquia intensificó la atención a las comunidades impactadas por las lluvias mediante la entrega de más de 16 toneladas de ayudas humanitarias en municipios del Urabá y el Bajo Atrato, como Murindó, Vigía del Fuerte, Turbo, Arbolete, San Pedro de Urabá y también Urrao en el suroeste. Los apoyos, que incluyen alimentos y artículos básicos, fueron coordinados por el DAGRAN y distribuidos en zonas urbanas y rurales para aliviar las afectaciones de los habitantes por el aumento de ríos y las fuertes precipitaciones de los últimos días. Las entregas se realizaron por vías
rutas fluviales, marítimas y aéreas. En Murindó llegaron más de 300 ayudas tras una compleja travesía desde Turbo, mientras que otras 400 fueron transportadas por vía aérea a Urrao, con nuevos vuelos previstos para atender a comunidades rurales en los próximos días. 15 municipios del departamento de Santander registran afectaciones debido a las fuertes lluvias en la región. Varios de ellos declararon la calamidad pública, dado que varias veredas y corregimientos están totalmente inundadas. Asimismo, las vías secundarias y terciarias se encuentran con derrumbes que impiden el paso de los organismos de gestión del riesgo para atender la emergencia. Barranca Bermeja, Confines, Carcassí, Charalá, Cimitarra, Puerto Parra, Sabana de Torres, San Joaquín, Sucre, Vélez, Lebrija y Río Negro son la gran mayoría de los afectados, que registran más de 500 personas damnificadas, mientras los campesinos se las ingenian para poder salvar algo de los enseres en sus viviendas, como amarrando los colchones a los techos de casas para que se sequen. Aunque ya bajó la intensidad de las lluvias, las autoridades mantienen el monitoreo en el sur de Bolívar, en donde más de 2.500 familias resultaron afectadas por graves inundaciones en los municipios de Montecristo y Arenal del Sur. El gobernador Yamil Arana confirmó que a la zona se trasladó una comisión humanitaria con más de 2.000 kits de alimentos y cerca de 500 kits de frazadas y aseo. Además, también se iniciaron los trabajos con maquinaria amarilla y en los próximos meses se iniciaría la construcción de un muro de contención en el corregimiento de Regencia, uno de los más afectados por la sedimentación. A 14 aumentó la cifra de los municipios del Huila que registran graves emergencias por cuenta de las lluvias atípicas que siguen generando estragos en gran parte del país. De acuerdo con la Oficina de Gestión de Riesgo, en el departamento hay 13 municipios que se encuentran en alerta roja ante posibles deslizamientos de tierra que ponen en riesgo a familias rurales. Entre tanto, la maquinaria amarilla de la Gobernación del Huila adelanta la recuperación de las vías terciarias que resultaron afectadas en municipios como La Plata, Garzón, Salado Blanco, Elías, Palermo, entre otros. Recap Blue.